Gracias, hermano, por esa oración. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, el libro de Colosenses en el Nuevo Testamento, capítulo 1, que actualmente es una carta, una epístola escrita por el apóstol Pablo a la iglesia. Es una carta escrita a ellos. El apóstol Pablo estaba muy familiarizado con la iglesia en Colosas, con los santos y fieles hermanos, como dice en versículo 2, no porque él había ido a esa iglesia, no había ido a esa iglesia. De acuerdo a la historia cristiana, él no había ido a la iglesia, no había atendido un servicio, pero sí conocía de la iglesia por medio del fiel siervo, que también le llama así Epafras, el fiel siervo de Dios. Esta iglesia era un producto o un fruto del ministerio de Pablo, por medio de este hermano fiel Epafras. Había situaciones ocurriendo en la iglesia. Esta epístola o esta carta escrita por el apóstol Pablo son como las otras cartas. Son escritas para tratar con algo, tratar con una circunstancia, un problema, una división, y también para dar gracias a Dios, como leemos aquí. Él da gracias a Dios por ellos. Leamos esta carta, el pasaje, desde el versículo 1 al 12. Dice su palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, y aquí empieza el pasaje que vamos a tratar en esta mañana, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y ahí empieza otro pensamiento, pero es titulado el sermón de hoy, Andar como es digno del Señor. Es el deseo de Pablo para esta iglesia, que ellos continúen en fe y en amor. O sea, un estilo de vida, una vida que es digna del nombre de Jesucristo, digna de ser llamado cristianismo. En versículo 9, Él quiere que sean llenos. Dice, y es lo que tratamos la última vez que vimos este libro, dice, Él quiere que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es lo que quiere Pablo para ellos. Es el deseo, es el anhelo, que ellos sean llenos de este conocimiento espiritual. Y ahí está lo que califica el conocimiento, lo que califica la inteligencia espiritual, no una inteligencia carnal, no sabiduría de acuerdo al mundo, sino una sabiduría que viene de Dios por medio del Espíritu de Dios. También consideramos la vez pasada la voluntad de Dios en nuestra vida.
Pablo, una de las oraciones es que ellos llegaran al conocimiento de Dios y al conocimiento de la voluntad de Dios. Y consideramos la voluntad de Dios revelada en su palabra y la voluntad de Dios que es secreta, que no siempre estamos nosotros privilegiados para conocer la voluntad de Dios en ciertas cosas. En Deuteronomio 29, Deuteronomio 29, encontramos lo que dice acerca de esto. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Va a haber tiempos en nuestra vida, es lo que tratamos. ¿Qué es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué debo de hacer específicamente en mi vida, con las circunstancias que estoy pasando? ¿Qué es tu voluntad, Señor, para mi vida, para mi futuro? O, Señor, ¿qué es tu voluntad para mi vida en esta situación, en esta prueba? Pero tenemos que entender lo que leímos. Las cosas secretas son del Señor, pero aquellas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para obedecer todo lo que se encuentra en la ley, la palabra de Dios. No debemos de negar lo que Dios, o olvidar lo que Dios, o ignorar lo que Dios ha revelado en su palabra a nosotros. Esta es la voluntad de Dios para nuestra vida, revelada. Y no siempre vamos nosotros a conocer las cosas secretas del Señor. Cuando estemos pasando por algo, o cuando tenemos que tomar decisiones, tenemos primero que tomar la voluntad revelada de Dios y obedecerla. Buscar primero el reino de Dios y todas estas cosas van a ser añadidas. No debemos de ignorar la palabra, la obediencia a la voluntad revelada de Dios por estar preocupado lo que le pertenece solamente a Dios. Seamos fieles a eso, seamos fiel al Señor. Debemos primero obedecer. 2 puntos breves que quiero tocar en esta mañana. Después del conocimiento de Dios, es el deseo de Pablo, un conocimiento espiritual. Él también tiene una carga para esta iglesia. Él tiene un anhelo y desea que ellos vivan vidas que agraden a Dios. Y el segundo punto es que Él quiere que ellos den fruto para Dios, fruto para la gloria de Dios. Y por eso es por eso que Él ora. Él ora, Él le pide al Señor. ¿Qué papel tiene la oración en la vida de la iglesia? En el andar individual de cada uno de nosotros y el andar corporalmente como una iglesia. ¿Qué papel tiene la oración en la vida de una iglesia? La oración, sabemos que es importante. Yo me acuerdo cruzando el puente para Matamoros hace años, ya no se ve hoy, pero antes era muy común. Si ustedes cruzaban años atrás, se cruzaba y se miraba a la línea, señoras sentadas, muchas indígenas, sentadas con niños y con un vasito para que pongan monedas a alguien. Y lo levantaban muchas veces y sonaba, ¿verdad? Así como suenan los biberones que estamos dando, ¿verdad? Sonaban. Y uno, ¿verdad?, se movía en compasión y daba. Si la gente no da, los niños no serán alimentados. Si la gente no da, no tendrán calor en la temporada de invierno. Agua limpia para saciar su sed. Pan para saciar el hambre. Y así mismo, hermanos y hermanas, ¿qué papel tiene la oración en la vida de la iglesia y en nuestra vida? Somos iguales. Nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos de Dios, necesitamos de Él. En lo espiritual nosotros levantamos nuestro vaso, Señor, necesitamos de tu gracia. Si tú no te mueves, Señor, en mi vida, no seré alimentado, no seré alimentado. Señor, si tú no vienes a mi vida, si tú no contestas mis oraciones en esta prueba, en esta tribulación, Señor, no sé si la voy a hacer, no sé cómo saldré. Señor, necesito el calor de tus afectos en mi vida.
el invierno de nuestras pruebas no tendremos el calor como afectos amorosos de Dios o la paz de Dios. Es lo que necesitamos de Él. Así somos nosotros. Necesitamos de Dios. Necesitamos que Dios obre en nosotros. Desesperadamente también, hermanos y hermanas. Y a veces no lo realizamos. Es lo que somos. Es pidiéndole al Señor, Señor, obra aquí. Obra en mi vida. Señor, no queremos hacer nada sin ti. Como iglesia, Señor, no queremos movernos sin ti. No queremos empezar algo sin ti. Te necesitamos a ti. Y la verdad es, Señor, que no podemos hacer nada aparte de ti. Nada duradero. Nada para la eternidad. Nada de valor podemos hacer sin Él. Lo necesitamos a Él. El poder de Dios viene por medio de la oración. La oración asegura el poder de Dios en nuestro evangelismo, en nuestra vida cristiana. Es como Dios dispensa la gracia para nosotros. Si Dios no se mueve, no vamos a hacer nada para Él. Para eso necesitamos humildad, ¿verdad? Reconocer, Señor, sí te necesitamos. Y aceptar la mano, ¿verdad?, de Dios. Humildad. La oración es como Dios da de su gracia. Es como Dios ha escogido ayudar a su iglesia. Versículo 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, dice. El propósito de la oración, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ser llenos del conocimiento de Dios. Muy importante. Él quiere que sean llenos del conocimiento de Dios, conocerlo a Él. ¿Para qué? Para que puedan andar en una manera digna de Dios. El conocimiento de Dios tiene ese propósito. Si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a saber cómo adorarle? ¿Cómo vivir? Y agradando a Dios y dar fruto para con Dios. Es su deseo. Pedirle a Él. Sí, decir, Señor, necesitamos más. Señor, estamos contentos con lo que tenemos, Señor. Gracias, Señor, pero sabemos que tú puedes hacer mucho más. Hay muchos perdidos todavía en nuestra familia, en el mundo, Señor. Pedimos, Señor, que te glorifiques en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra comunidad, Señor. Si tú no lo haces, Señor, nada va a pasar. Te necesitamos, Señor. Y Señor responde, ¿verdad? El Señor contesta. Primero en nosotros, con el conocimiento de Dios, para dar fruto para con Dios, y nos da la fuerza de Dios. Y también en la comunidad. Somos llamados a conocerle. A conocerle. ¿Cómo? Su palabra. Aquí encontramos cómo conocer a Dios. No las ideas humanas, no nuestras propias opiniones. Aquí lo encontramos en su palabra. El conocimiento de Dios tiene propósito de andar de una manera digna de Dios, pero también para dar fruto para con Dios. No solamente es información que recibimos, es transformación que imparte la palabra de Dios. Y no solamente información, pero también transformación, imitación. Entre más conocemos de Dios, somos llamados a imitarlo a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Andar como quien anduvo, como Él anduvo. A eso somos llamados, hermanos y hermanas. Es el deseo. Información que nos lleve a la transformación. No nomás conocimiento para conocer. No solamente para ser más inteligentes. El mundo hace eso. Hace más inteligente para servirse a Él mismo. Nosotros hacemos más espiritualmente inteligentes, espiritualmente sabios, para glorificarle a Él.
para exaltarlo a Él y no a nosotros. La verdadera adoración cristiana no está desconectada de la verdad de Dios. La vida cristiana, la adoración, y todos conocemos que la adoración no solamente son los cantos. La adoración es este cuerpo, esta vida, viviendo como un sacrificio para Dios. Todos los días. Esa es la adoración cristiana. Y la verdadera adoración cristiana nunca está desconectada o apartada de la verdad. Aunque a veces vemos a gente en sectas, en falsas religiones, que nosotros vemos y consideramos, oh, eso es muy moral. Pero lo que la Biblia le llama a eso, lo que la Biblia le llama a lo que parece ser cristiano por fuera, pero desconectado de la verdad, sin la verdad, es falso. Es falso. Y Satanás es muy bueno en eso. Satanás es muy bueno para engañar a la gente. Las apariencias no son todo, si no está conectado con la verdad de Dios. Y ese es el anhelo de Pablo, esa es la oración que él tiene. Que ellos crezcan en el conocimiento de Dios para que vivan en una vida digna del Señor, como Él. Recibir este entendimiento espiritual para vivir una vida correcta, una vida que le agrade a Dios, que le agrade a Él. Y esa es nuestra meta, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? ¿Para qué venimos los domingos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué hacemos buenas obras? ¿Para qué hacemos lo que hacemos y vivimos como vivimos? Para agradarle a Él. Por eso venimos. Por eso estamos aquí. Cada uno de ustedes está aquí, si es cristiano y está aquí, es para agradarle a Él. Eso quiere decir que no en todo lo que hacemos le agradamos siempre, ¿verdad? No estamos buscando agradar a los hombres, recibir los aplausos de los hombres, pero de Dios, agradar a Dios. Eso quiere decir que no debemos tener miedo de compartir a Cristo, de estar firmes en la verdad de Dios y compartir a Cristo Jesús con los demás. Dice Pablo, el autor de esta carta en Gálatas, otra carta, dice en Gálatas 1:10. En Gálatas 1:10 dice él, cuando había un falso evangelio predicado en la iglesia y los de Gálatas estaban volteándose a un falso evangelio, dice Pablo así, enfrentando a los falsos maestros y enfrentando esta falsedad. Antes de leerla, va a agarrar mi teléfono, no porque va a ser una llamada, pero el reloj allá no está funcionando bien. Gálatas 1:10. ¿Qué dice? ¿Qué busco? ¿Qué busco ahora? ¿La aprobación del hombre o de Dios? ¿O estoy tratando de complacer al hombre? Si todavía estuviera tratando de complacer al hombre, no sería un siervo de Dios. Estamos primero aquí para servirle a Él, complacer a Dios. Eso es la vida cristiana, complacer a nuestro Creador. Él es digno de ello, de eso. ¿Sí o no? Y por eso estamos aquí. No estamos aquí para satisfacer nuestros propios sentimientos, para complacernos a nosotros o complacer una religiosidad en nuestra vida, un legalismo. La gente buena va a la iglesia, yo quiero parecer una persona buena. Yo quiero ir al cielo, o voy a ir a la iglesia. No, venimos a complacer a Él. Las obras nos salvan. Venir a la iglesia nos salva. Venimos aquí porque Él nos ha salvado a nosotros. Y nuestra actitud debe ser, no estoy aquí principalmente para obtener algo de Dios, sino para complacer a Dios. Quiero traer alegría a mi Padre Celestial porque Él me ha amado y yo le amo. Colosenses 1:10 dice para andar de una manera digna del Señor, completamente agradable a Él, agradándole en todo.
dice la Reina Valera, ¿verdad? En todo. A veces nosotros pensamos que todo lo que hacemos, o en todas las iglesias que están ahorita llenas, hasta de las sectas, todas están adorando a Dios, al mismo Dios, y todas están agradando a Dios. Y más personal, a veces nosotros pensamos que Dios está contento con nosotros, está bien con nosotros, cuando nosotros sabemos que andamos mal. Solo porque nos presentamos y venimos a la iglesia, pensamos que Dios automáticamente está agradado por lo que hacemos. Vine a la iglesia, Señor. Aquí estoy. Debes estar feliz. Algunos de nosotros a veces, ¿verdad? Algunas personas con corazones impenitentes o sin arrepentimiento, sabiendo que una vez que volvamos a salir de este templo, vamos a volver al mismo pecado. ¿Cuántos gente hay así? Viene a la iglesia y nomás entrando y sentándose ya están esperando para irse. O vienen a la iglesia, hacen un cheque en la cajita, ya vine, hice mi acto religioso de la semana, aquí estoy, Señor, sonríe. Y hermanos, no solamente estoy hablando de los que están en las bancas. ¿Cuántos púlpitos? ¿Cuántos hombres se paran los domingos con pecado en su corazón que no ha sido arrepentido? Adictos a la pornografía, adictos a droga, adulterios. Dice Isaías 1:13. Isaías 1:13. Esa palabra de Dios a su pueblo. Para que no pensemos que siempre vamos a agradar a Dios en todo lo que hacemos. No importa lo que hacemos. Como si estos versículos no existieran en la Biblia. Pero aquí están. Dice Isaías 1:13. Este es Dios diciéndole a su pueblo: no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, ellos pensaban que estaban haciendo bien, pero para Dios no era bien. Para Dios era una abominación. En versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Y aquí les llama al arrepentimiento. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad hacer lo malo. Y cuánta gente viene a la iglesia, predicadores se paran en el púlpito con pecado en su bolsa, en el teléfono, con la historia, sabiendo lo que están viendo, sabiendo lo que están haciendo en secreto. Y viene, Señor, bendícelo. No, hermanos y hermanas, no nos engañemos. Hay una manera de andar digna del Señor, una manera de agradar a nuestro Dios y una manera donde Dios ve y dice: aborrezco eso. No vengas, ya no puedo soportarte. Necesitamos arrepentimiento, una autopsia, porque ya hemos muerto al mundo, ya hemos muerto a la ley. Hemos muerto al pecado para vivir para Él. Y Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a arrepentirnos. Si alguien tiene el versículo 18 de Isaías 1, ¿lo puede leer? ¿Qué dice el 18? Amén. Se ve, yo aborrezco eso, pero no los deja sin esperanza. Le dice: regresa, yo te limpiaré. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa palabra? Hijos de Dios, hijas de Dios. A veces necesitamos palabras duras del Señor así, que traigan convicción, no para empujarnos, sino Dios nos quiere atraer.
al arrepentimiento y regresar al buen camino que es digno del Señor. Lo que quiere el Señor. El último punto es la oración de Pablo. El anhelo de él es que ellos den fruto para Dios. Quiere que crezcan en el conocimiento de Dios, la voluntad de Dios, para que anden en una manera digna del Señor y que agraden al Señor y que den fruto para el Señor. Fruto para el Señor. Una de las cosas que resulta de andar de una manera digna del Señor es dar fruto. Es dar fruto. Y es lo que queremos, ¿verdad? ¿Quién puede quitarnos eso? Al fin del día, lo único que quiero hacer es dar fruto para Dios. Quiero ser fructífero para con Dios. Quiero agradarle a Él, dar fruto. Dar fruto para Él. Pero como cualquier árbol que da fruto, viene de una semilla. Y esa semilla primero tiene que morir. Y es enterrada para que crezca y dé fruto. Todos los que están genuinamente dando fruto para Dios murieron una vez. Murieron a su viejo yo. Murieron a su antigua vida. Murieron a la ley. Murieron al pecado para ahora ser resucitados espiritualmente en unión con Cristo por medio de la regeneración y vivir para Él. Y vivir para Él. Ahora vivimos bajo la gracia de Dios. No bajo la ley, no bajo el pecado. La gente le va a preguntar, ¿por qué ya no vas a las fiestas? ¿Por qué ya no sales con nosotros a hacerlo? ¿Por qué estás en la iglesia tanto? ¿Por qué vas a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué cambiaste tanto? Solías ser más divertido antes. ¿Qué respuesta? Porque yo he muerto. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, en la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero no tienes que tomar a la religión tan en serio, ¿verdad? A mí yo conozco unos cristianos y no la toman tan en serio. No van a la iglesia todos los domingos. De vez en cuando ellos van. Bueno, yo no estoy preocupado por ellos, pero creo que perdiste el punto que te di. Él murió por mí. ¿No entiendes? Él murió por mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en Hijo de Dios que me amó. ¿Qué más necesitamos para vivir para Dios? Si Él hizo esto por nosotros, ¿de qué manera quiere el mundo que vivamos? No podemos vivir de otra manera si esto es verdad. ¿Cómo puedo yo vivir para otras cosas después de conocer esto? Después de conocerlo a Él. No podemos. Si usted es un creyente, sabe que dar fruto no viene de nosotros mismos solamente. No viene de vivir tratando de vivir más duro para Dios. Y así mucha gente cree. Tengo que vivir más duro para Dios. Tengo que hacer más cosas para Dios, para dar fruto. No se trata de hacer más del que ser. El ser, lo que eres. El ser. Dar fruto no viene de nosotros tratando de vivir más duro para Dios. Viene a través de descansar en Cristo, morando en la palabra de Dios, morando en su amor. Juan 15:5, ¿qué dice Jesús acerca de Él siendo la vid? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si vamos a hacer algo duradero para Dios como iglesia en nuestra vida, si vamos a hacer algo con un valor eterno, tenemos que aprender a morar en Él. Morar en Él. Vivir una vida digna del Señor. Crecer en el conocimiento, que es la oración. Cumplir esta oración. Crecer en el conocimiento de Dios y obedecer. Y vivir. Para los colosenses, el dar fruto, el evangelio, quiere decir que el evangelio está ganando.
Aquí dice, les dice Pablo que están dando fruto, ¿verdad? Ellos están dando fruto. En el capítulo 1, los primeros versículos, dice así. En versículo 6 dice, que ha llegado hasta vosotros, o sea la palabra, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Que ha llegado a ellos, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Para dar, lo que es para los colosenses dar fruto, es el Evangelio está ganando. El Evangelio está ganando en sus vidas. Y es obvio por lo que dice Pablo, conocemos de la fe que tienen. Conocemos del amor que ustedes tienen para unos para con nosotros. Y está creciendo. Dar fruto, el Evangelio está ganando en mi vida. Misericordia, compasión, amor, servidumbre, mansedumbre, humildad. Vestidos de Cristo Jesús, andando como Él anda, andando de una manera que es digno del Señor. Y eso, hermanos y hermanas, quiere decir que dando fruto también, eso va a tener efecto afuera. Afuera de estas paredes también. Dar fruto para los colosenses es como para con nosotros. El Evangelio está ganando aquí primero, en mí. Y está ganando afuera también. Conversiones. Cristo exaltado en nuestra comunidad. Ser fructífero para Dios no es el sentimiento que uno tiene en comparándose con otros cristianos o en otras personas. El conocimiento espiritual verdadero, no el legalista, no el conocimiento que exalta a uno mismo en soberbia y en orgullo, pero el conocimiento cristiano los va a llevar a la gracia, a la compasión, al amor, a ser más como Cristo. Los fariseos tenían conocimiento. ¿Y a dónde los llevó? Eran duros. Pero Cristo, cuando sus discípulos estaban peleando a ver quién iba a ser a la mano derecha y a la izquierda, cuando ellos querían traer lumbre del cielo, ¿qué les enseñó? Él se arrodilló, se desvistió, se puso una toalla y les sirvió. Un conocimiento, hermanos y hermanas, que los lleva, un conocimiento espiritual, eso lo califica, espiritual, que nos lleve a andar en todos los frutos, en todo el fruto del Espíritu Santo. Para dar fruto a Dios necesitamos que tener el corazón de Cristo, el corazón de un siervo que no vino para ser servido, sino para servir y morir para rescatar a muchos. Es ver a tu hermano débil, a tu hermana en necesidad. Y en vez de juzgar, servir, ayudar, es ver a los perdidos afuera, amarles, invitarles, servirles también. Esa es una manera de andar digna del Señor, como los colosenses. Pablo había escuchado de su fe, había escuchado del amor que ellos tenían unos para los otros. Fe, el conocimiento de Dios. Y nuestra vida no debe estar desconectada de la verdad de Dios. Y la verdad de Dios no debe estar desconectada de nuestra vida tampoco. Uno puede tener mucho conocimiento, pero sin amor no es nada. Pongámonos de pie, cantemos un himno juntos. Si usted